Nuevamente, buenas noches. Vamos a empezar con el desarrollo de un tema que no es nuevo, sino es una continuación de lo dado en la clase anterior, que lleva por título ¿Por qué se confunden poder y derecho o derecho y poder? Y el tema tiene tanta relevancia como el que contáramos en clases anteriores cuando empezamos a esbozar nuestra perspectiva sobre el derecho. Son importantes, son complementarios si uno se supone o soporta uno a otro o fundamenta uno a otro. Tema de la obligatoriedad, tema de la normatividad, porque la obligatoriedad o normatividad bien entendida tiene que conjugarse también con una adecuada comprensión entre los fenómenos de poder y derecho. Si nosotros confundimos poder y derecho, es muy probable hagamos una referencia al carácter normativo del derecho de una manera equivocada. Por eso son tal vez los puntos cruciales para una filosofía del derecho. Habíamos dicho, comentado en la clase anterior, empezamos a trabajar la ubicación sociológica del derecho y para esto enumeramos, siguiendo al sociólogo alemán Pierre Kant, un cuadro de relaciones sociales que, como todo cuadro elaborado sociológicamente, implica una tipicidad abstracta. Las relaciones contadas en la clase anterior son típicamente abstractas, son el resultado de un producto de abstracción que, como estudio de la sociedad, toma ciertos datos que se repiten, una multiplicidad de comportamientos, y esos datos que van quedando o que aparecen, esa multiplicidad son luego los que se abstraen. Abstraer quiere decir sacarlos, elevarlos sobre la realidad para conformar los modos típicos. Eran cuatro, vemos que eran cuatro: comunidad, cuyo núcleo era el amor; reconocimiento recíproco, cuyo núcleo era el respeto; poder, cuyo núcleo era el deseo de sumisión o dominio; y violencia, en el caso de Cohen agregaba la característica de la lucha, cuyo núcleo es básicamente el odio. Estas cuatro relaciones sociales nosotros las dividimos en dos positivas y dos negativas. Rápidamente, amor y reconocimiento, perdón, amor y respeto son relaciones sociales positivas porque tienen que ver con el diálogo, son formas o variables del diálogo, mientras que poder y violencia son formas negativas porque son formas o variables del no diálogo. El objetivo de este cuadro era ubicar al derecho dentro de ellas, y la conclusión a la que llegábamos en la clase anterior era que el derecho tenía que ser ubicado dentro de la relación social de reconocimiento recíproco, cuyo contenido es el respeto. Voy a marcar, porque en esto va a consistir la clase de hoy, repasar brevemente, muy brevemente, en dos líneas, ambas relaciones, sobre todo poder. Sería sencillo. La relación de poder es una relación en donde la nota fundamental es la desigualdad de sus participantes. Si lo contraponemos al reconocimiento recíproco, la nota descollante del reconocimiento recíproco es la igualdad entre los participantes. Igualdad, respeto, desigualdad, poder. En segundo lugar, diríamos que el respeto o el reconocimiento recíproco, y esto lo habíamos marcado, se había marcado en la clase anterior en relación al amor, pero también podemos hacerlo en relación al poder, es esencialmente una relación que tiene vocación de universalidad. El respeto o el reconocimiento recíproco puede ser universalizado y
esto no puede hacerlo o no puede hacerse al interior del amor. Pero por otro lado también, y respecto del poder, el poder en sí mismo como posibilidad es simplemente singular, puntual. No es posible universalizar un vínculo de poder toda vez que esto implicaría asimilar el poder al respeto. El poder se verifica y cuando se verifica puntualmente en situaciones singulares, concretas y particulares. No importa que se ejerza sobre una persona o se ejerza sobre toda una comunidad. Vistas así las cosas, se plantea un primer inconveniente, que es la confusión entre ambos órdenes sociales. A esta idea dedicó Héctor muchísimos análisis, prácticamente toda una vida o un desarrollo, porque claro, siempre estuvo preocupado, esto se presentaba en sus trabajos, en la confusión entre poder y derecho. Yo diría algo más. Me parece que el tema de la confusión entre poder y derecho es un tema que todavía sigue estando, subsiste, está latente. Es claro que se confunden poder y derecho. Y una de las explicaciones, una de las posibles explicaciones, para tener en cuenta, vamos a tratar de incorporar ideas, pensarlas, discutirlas, modificarlas, hacer aportes no solo desde el derecho, de la filosofía jurídica. Esto no se puede entender si no se hacen aportes también desde la filosofía política, si no se hacen jugar al mismo tiempo lo político con lo jurídico, lo moral con lo jurídico. Es un tema que no puede entenderse si nos quedamos aferrados exclusivamente al adjetivo calificativo de jurídico. No vamos a poder salir de la confusión. Les decía entonces, generó siempre un intenso esfuerzo por deslindarla, pero como les decía hoy, la confusión se retroalimenta y es un problema delicado. ¿Por qué? Porque la confusión de poder y derecho o entre poder y derecho no solo afecta a quien puede ser potencial vividor, si vale la expresión del derecho, si el sujeto común, el ciudadano. Esto también afecta a quien lo elabora. El legislador también está incurso en esta confusión entre poder y derecho. Y también lo está y lo ha estado incurso en esta confusión entre poder y derecho el Poder Judicial o los jueces. Y se retroalimenta esta confusión. El origen es el mismo. El origen es el mismo. La persona de carne y hueso que comprende mal el derecho, después cuando intenta traducirlo, elaborarlo, lo hace mal, producto de la confusión. Y cuando intenta aplicarlo o generar una respuesta a un conflicto, también lo hace mal porque está imbuido o es el resultado de un proceso de confusión. Adelanto algo, dice Negri en un párrafo de algún trabajo, que esto lo vamos a ver también con detalle enseguida. Él dice, producto de la confusión entre poder y derecho es un juez que resuelve, eh, y cuya decisión es una decisión de poder. Él habla de un juez de poder, cosa frecuentísima. El juez de poder es aquel que resuelve porque previamente ha sido ganado por la confusión entre poder y derecho. Ya Héctor genialmente lo vislumbraba hace muchísimo tiempo en sus primeros trabajos. Él dice, habla de juez de poder, por lo que la palabra juez no lleva necesariamente a suponer que es un operador jurídico acorde a derecho. Como en todos los casos, siempre hay que ver cómo actúa, cómo interactúa, cómo resuelve y después le vamos a poner el apelativo, ¿no?, de juez de derecho. Por eso decía Héctor, cuidado, una cosa es el juez de derecho, otra cosa es el juez de poder. ¿Cómo se da esta confusión? Y él dice, esta confusión inicia cuando desde algún lugar se sostiene que el derecho no puede perfeccionarse si no es a través del poder.
que el derecho necesita del poder para realizarse, para ser perfecto, para cumplirse. Estas afirmaciones, que siguen siendo lamentablemente hoy bastante frecuentes, ya están indicando claramente que quien lo piensa, quien lo pronuncia, quien lo expresa, quien lo ofrece, está incurso en esa confusión entre poder y derecho. Muchas veces porque ni siquiera se le ha enseñado, cuando se le enseñó a distinguir ambos fenómenos sociales. Y muchas otras veces cuando nosotros mismos, munidos de buena voluntad y de buena fe, intentamos expresar nuestra propuesta de derecho y, sin embargo, si decimos, por ejemplo, lo vamos a estudiar después, que el derecho es coactivo, ya allí hemos sido ganados por la confusión entre derecho y poder, que es tal vez una de las más frecuentes. Porque además dice él que hay algo paradójico. Nadie dudaría o no hesitaría en separar claramente violencia de respeto o violencia de derecho. Un autor, ningún doctrinario dudaría en separar rápidamente como cosas diferentes y completamente opuestas el derecho de lo que nosotros conocemos como fenómeno de la violencia. Pero esto sí se produciría, esta distinción tan clara que se da entre estos dos órdenes sociales, sí podría darse al momento de distinguir el poder del derecho. Primero, tenemos que situar claramente o precisar conceptualmente qué decimos cuando usamos estos términos. Por el momento dejemos del derecho, o el derecho del cual hemos estado contando en las clases anteriores, y asomémonos a un fenómeno nuevo. Fíjense que hemos empezado a analizar el poder recientemente. Tratemos de precisar conceptualmente qué queremos decir cuando decimos poder. En uno de sus últimos trabajos, donde Héctor intenta fundamentar y acercarse con más fuerza a este fenómeno, él dice, habría dos maneras de conceptualizar el poder, o una y una derivada que sería perniciosa. ¿Y cómo caracterizamos el primer significado de poder? Dice él, el poder sería una capacidad de hacer, una capacidad de ser, a través de la cual el ser personal pone en juego sus posibilidades y genera con el otro o con los otros un vínculo que reduce la separación. Acuérdense, esto tiene que también ser leído a la luz de lo que hablábamos en su momento sobre el diálogo, y acorta esa distancia que hay entre ser personal y ser personal. Dice él, es un poder de cercanía. Este poder de cercanía es lo que me permite hacer que escuchar al otro, vincularme con el otro, respetar al otro, permitirle construir su discurso, construir de manera ida y vuelta nuestra autonomía, tratarlo en definitiva como lo que el otro es, persona, y respondiendo a esa exigencia moral esencial del derecho, que es respetar la dignidad humana. Esto es lo que él llama, entre comillas, poder bueno. Es, insisto, repito, porque después vamos a ver que esta nota, cuando hagamos algún apunte de filosofía política, es tomada por otros autores, la remarco. En su primera acepción sería una capacidad de hacer, y esta capacidad de hacer o de ser es siempre con el otro. Y hay una segunda posibilidad, que es la de distorsionar, que se corrompa esta posibilidad de ser con el otro, que él va a adjetivar en ese trabajo como el poder malo. ¿Qué es el poder malo? El poder malo es que aún
sabiendo que tiene posibilidades de construir con el otro, no escucha al otro, lo niega, no lo respeta, lo manipula, lo cosifica, no lo oye, no lo ayuda a construir su discurso, impide su autonomía. Recuerden o recordemos el concepto de poder. ¿Qué sería el poder ahora ya entendido como poder malo? Es la posibilidad de afirmarse sobre uno mismo haciéndolo en desmedro del otro. Esto sería el poder malo, que en vez de unir, dice Héctor, separa. Por eso la distancia, en vez de convertirse, humanamente hablando, en una distancia de cercanía, se convierte en una distancia de lejanía. Este poder malo genera una brecha entre los seres humanos que es muy difícil de resolver, de rellenar, de saltear o de evitar. Precisamente, esto es lo importante. Este poder malo es el poder contra el cual constantemente se levanta el derecho. Remarco la idea, este poder malo es el que está en constante y permanente contradicción o antagonismo irreductible con el derecho. Y el aporte teórico que hace Héctor es fundamental. ¿Por qué? Porque mientras este aporte teórico no existía, uno podía vislumbrar que, hablando siempre del poder en un sentido negativo, muchas veces se instalaba la duda. Porque se podía pensar o se pensaba, ¿el poder es siempre algo negativo? O podría pensarse, ¿no hay una posibilidad de entender al poder como fenómeno social humano en un sentido neutro? O tal vez una duda que se convertía en pregunta, que a veces era difícil de responder, en el siguiente sentido. ¿No podríamos hablar de un poder positivo? Para despejar todas estas cuestiones que nosotros, si podríamos decirlo, vivencialmente experimentábamos al enseñar el tema, yo muchas veces pensaba, estoy hablando del poder en un sentido estrictamente negativo, meramente negativo. Poder es exclusivamente negación. Y tengo que reconocerlo que me asaltaba una duda, más allá de saber que había muchos autores que lo definían desde un lado un poco, o desde un lugar neutro. Ellos decían que dependía de cómo se usara, parecía una cuestión de medios, y otros hablaban del poder en un sentido positivo. Esta aclaración, esta incorporación teórica de Héctor me parece fundamental para poder entenderlo mejor. Por de pronto ya sabemos entonces que cuando hablamos del derecho como límite al poder nos estamos refiriendo a este poder negativo, que sería una distorsión de esa capacidad humana primaria, básica, esencial, que es nuestra voluntad de hacer, nuestra voluntad de permanecer en la existencia, de coexistir, una voluntad, si se quiere, de vivir, acompañado, por supuesto, necesariamente con la idea de diálogo. Siempre estamos hablando de coexistencia. Esta voluntad es una voluntad de coexistir. Hemos hecho entonces esta separación conceptual que nos va a ayudar a mejor a entender el problema de la confusión. Bien. ¿Quién se pregunta? ¿Qué es lo que nos llevaría a mezclar estos dos órdenes que en principio son completamente opuestos? Y hace una enumeración en uno de los trabajos, ustedes lo tienen, hace una enumeración de motivos que llevarían a esta confusión. Los motivos en el texto aparecen tres, podríamos agregar un cuarto que él analiza o tematiza en algún otro trabajo, pero puntualmente sobre el derecho y el poder, él dice:
Los motivos son los siguientes. Los objetivos que ambos buscan, que son orden, paz y seguridad. Yo le agregaría al orden, a la paz, a la seguridad, que ambos conocimiento recíproco y poder se expresan a través de reglas. Este también es un dato importante. Dato importante. Ambos órdenes sociales se expresan a través de reglas. Y remarquemos, el orden del poder tiene que ver con la heteronomía, tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la represión, tiene que ver con la constricción. El orden del respeto, el reconocimiento recíproco, tiene que ver con la igualdad, con la autonomía, con el reconocimiento del otro. Estos datos son innegociables, son inseparables y son irreductibles en uno y en otro. Primero, el orden. ¿Qué implica orden? Él dice en el texto, el orden sería algo así como, la búsqueda de orden sería algo así como delimitar la ubicación de los sujetos que conforman una sociedad o una comunidad en base a determinados criterios. Ordenar la forma en cómo los sujetos en un conglomerado social se ubican o relacionan los unos frente a los otros. Dice, tanto el poder malo, vamos a seguir esta metodología para que no nos olvidemos, no nos confundamos. El poder malo, entonces, todo poder malo proclama la idea de que se va a instalar para generar un orden. Y es cierto, dice él, que todo poder como tal, malo, una vez instalado, genera un orden. Genera una cierta forma de vinculación entre los sujetos, los unos frente a los otros. Pero el derecho también propone un orden. El derecho también propone un orden. La clave o la diferencia, y ya lo adelanto, y lo hemos intuido, estado incluyendo a lo largo de las últimas clases, que tanto el poder como el derecho necesariamente van a partir, tal vez, en la búsqueda de los mismos objetivos, pero acá ya nos vamos a ir dando cuenta que los medios son distintos. También los fines pueden ser los mismos, dice Negri. Medios y fines pueden ser los mismos en el poder y en el derecho, pero la clave va a estar en la manera en cómo llegamos a esto, en las formas o en los contenidos. Dejemos por un lado, por un momento el orden, vamos al segundo, es la paz. La paz es una tendencia inmanente o inherente al derecho como propuesta de orden respetuoso. Eso es una finalidad que el derecho se propone. Pero la coincidencia es que el poder malo también intenta generar un ambiente pacífico. ¿Por qué? Porque se contó, entonces contó, el poder para establecerse y estabilizarse, entonces ahora apelemos a una de las posibilidades del poder malo. No el poder malo es que va de persona a persona, sino el poder malo que intenta estabilizarse y intenta comprometer a muchas personas en esa relación. Es lo que vamos a denominar después poder estructural o poder estructurado. Una cosa es la relación entre dos personas, objeto de este vínculo de poder, y otra cosa es la estructura de poder. Cuando el poder se empieza a estabilizar, no hay nada peor
para esa finalidad de estructurarse a sí mismo, de que existan a su interior situaciones violentas. La violencia, el conflicto entre aquellos que, y ya empecemos a adjetivarlos, los dominados o los súbditos, la violencia entre estos genera cierta inestabilidad o puede generar cierta inestabilidad hacia dentro del poder. Carcome, él lo dice en el texto, carcome sus estructuras. Por lo tanto, no hay nada que más que le moleste al poder que la violencia. Pero también, por supuesto, y tal vez más, aunque los efectos de la violencia sean más rápidos y nocivos, mucho más el derecho, mucho más el respeto. Los dos, violencia y respeto, le molestan profundamente al poder. Entonces necesita generar un clima pacífico. Volvamos al derecho. ¿A qué llamamos paz del derecho? No sin antes recordar que medios y fines son pacíficos y pacificadores en el derecho. Esto lo repite constantemente Héctor y también lo marca el autor que vimos en la clase anterior, Helmut Cohen. Fines y medios son pacíficos y pacificadores. ¿Cómo es la paz del derecho? Tiene una doble vertiente, doble juego de circunstancias. Por un lado, un ingrediente externo, algo meramente externo, si se quiere. Cuando digo meramente externo, es algo que se puede visualizar, algo que se puede ver a simple vista y que ya me permitiría empezar a entender que eso que estoy mirando, esos vínculos, ese funcionamiento social es pacífico. Es la ausencia de conflicto. Primer dato, externo, la ausencia de conflicto. Desde el ángulo del poder malo, diríamos la mera ausencia de conflicto. ¿Por qué la mera ausencia de conflicto? Veamos el otro elemento que completa, porque lo primero es una condición necesaria, pero no suficiente para entender la paz del derecho. El segundo, clave, el ingrediente interno, o la motivación, o la convicción de que si necesito desarrollarme con el otro, tiene que ser en un ambiente pacífico. Por lo tanto, me convenzo de que la única posibilidad que tenemos de desarrollarnos es a través de un trato respetuoso, pacífico. Estoy convencido que no hay otra manera de generar crecimiento, diálogo a nivel interpersonal o a nivel social si no lo hacemos con esa convicción. Por lo tanto, ya podemos ir sacando una conclusión. La diferencia con el poder, ¿dónde está? Es que el poder trabaja simplemente con el ingrediente externo. Al poder solo le interesa que no haya conflicto. ¿Cómo? ¿Por qué? Importa, no interesa. ¿Juegan algún papel las convicciones de los sujetos? No juegan ningún papel. El ejemplo típico y cierto, a veces uno utiliza ejemplos y está bien hacerlo, se utilizan ejemplos hipotéticos o contrafácticos, son muy importantes para sostener puntos de vista o teorías, pero también son tan importantes como ejemplos concretos o ejemplos vivenciados. Un ejemplo real. En algún momento uno podría acercarse a un aula de derecho donde se está dictando clase o un curso, por ejemplo, como había en algunos lugares, aulas grandes con dos entradas, con dos puertas de madera, con un círculo, con una especie de vidrio que dejaba ver hacia adentro. Entonces uno podía ir caminando por el pasillo en una clase multitudinaria, un aula con capacidad para 150, 180 personas, asomarse, mirar por la ventanita y ver todos los alumnos sentados,
pegar el oído en silencio, el profesor escribiendo, dictando una clase, se queda observando estos 10 minutos, todos en sus lugares, por ahí una mano tímida que se levanta, el profesor que replica, y diría, esto es un clima pacífico, acá se está dando una clase en un ambiente pacífico. No vuela una mosca, no hay gritos, no se levantan, no hay conflicto, están todos sentados, el profesor está parado. En algún momento de la historia, aunque la persona que está mirando hacia adentro no lo viese, había muchas veces ubicado en lugares estratégicos del aula personal de seguridad. A veces policía y algunas veces vestidos de militares. Quien transitó como alumno y en épocas breves su enseñanza del derecho en momentos de ruptura, de quiebre constitucional de la Argentina, podrá recordarlo. Por supuesto, esto era un ejemplo viviente que tenía el propio Héctor. Desde afuera, ahora, internamente, uno puede pensar, por un momento, ¿se puede aprender, se estaría aprendiendo realmente en un clima en donde nosotros no preguntamos, no nos movemos, no nos atrevemos a mirar al que tenemos al lado por miedo a que se nos reprima, que se nos amenace o a partir de esta amenaza la posibilidad de que se nos castigue? Si queremos levantar la mano y preguntar, si queremos objetar, si queremos manifestar que pensamos distinto, como él también decía, y él lo había vivido, ¿es posible enseñar a aprender en un clima de guerra? En un clima donde hay conflictos, donde caen bombas, me remito, por ejemplo, a esto que pasa en muchos lugares del mundo. ¿Es posible aprender en una instancia de este tipo? ¿Es posible concentrarse cuando uno sabe que está siendo mirado, vigilado o controlado? No. Precisamente ahí está la diferencia entre la paz que se puede alcanzar con el derecho y la paz que puede alcanzarse con el poder. Si ustedes han tenido ocasión de leerlo, o por ahí podrían releerlo, en los capítulos en los que Héctor habla de la paz desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho exclusivamente, él tiene una cita a pie de página donde dice que la paz del poder es los cementerios. Claro, no hay conflicto porque no hay nadie vivo. Esto es lo que puede traer la paz del poder. Y incorporando algo, pensemos lo siguiente, el poder no es exclusivamente lo que yo conté en el ejemplo, que es real, porque hoy hay maneras de ejercer el poder diferentes, distintas. Diría, lo adelanto, después voy a contar un poco más, diría maneras indoloras de generar poder, porque ya no es, como se le definió en algún momento, exclusivamente el monopolio, el uso o el ejercicio de la fuerza física, es decir, la fuerza o la violencia física. Hoy hay una violencia simbólica y hay un intento de legitimación, así como se intenta legitimar la fuerza o la violencia física, también hay un intento de legitimación de la violencia simbólica. Por eso hoy, y muchos filósofos contemporáneos, no dedicados a lo jurídico, sino a lo social, coinciden. Hoy ya el poder no simplemente puede generar obediencia a través de la represión, genera obediencia a través de la seducción, genera obediencia a través del deseo, genera obediencia a través del placer, es decir, por ejemplo, a partir de la incitación al consumo. Son formas de ejercicio del poder simbólico. Por eso es que no los vamos a ver, como en el ejemplo, con una cartuchera y una pistola o con un rifle. Son imperceptibles, pero generan obediencia. Esto
esto hay que tenerlo muy en cuenta. El manejo del criterio del poder como algo estrictamente vertical hoy ya está entrando en desuso. Agrego algo más para el análisis del poder. Como decía, el poder entendido como relación vertical de arriba hacia abajo, que no deja de ser cierto como imagen, ya en algún momento la empezó a poner como en crisis Foucault. Foucault decía, el poder no es exclusivamente una relación vertical de arriba hacia abajo, el poder es intersticial. ¿Qué quiere decir intersticial? El poder es horizontal. Las relaciones de poder también se dan de una manera horizontal, por lo tanto, poco perceptible. Por lo tanto, esa explicación monodireccional de que el poder es una pirámide de arriba hacia abajo empieza a estar en crisis ya hace bastante rato, por lo cual no sería correcto seguir sujetándonos exclusivamente a esa idea. Él hablaba de microfísica. ¿Qué era la microfísica del poder? La microfísica del poder son esos pequeños actos de poder que se dan intramuros hacia adentro en cualquier comunidad y que si bien no tienen la magnificencia y espectacularidad de lo estructural del poder, sí está claramente marcando una relación que tiene que ver con una horizontalidad. Horizontalidad quiere decir relaciones de poder, micropoder, que podrían abarcar a familias enteras. Esto también, como lo dijo ya, incorporó esta idea de ese ejercicio de poder. Por supuesto, nos viene a complicar las cosas porque es el más difícil de detectar. Entonces, les decía, hay una diferencia clave y es precisamente en que la convicción de lo pacífico ya no está en el orden del poder. La tercera, dejemos por un lado la paz, y aparece la seguridad. ¿Se acuerdan? Cuando la analizamos desde el ángulo del derecho, ¿qué dijimos? Que la seguridad implicaba la posibilidad de resolver de alguna manera, y en términos humanos relativos, un dato desde el cual partimos todos los seres humanos. ¿Cuál es ese dato desde el cual partimos todos los seres humanos? De la incerteza, de la inseguridad. Incerteza e inseguridad dado en el plano existencial, no en el plano ontológico, de estructura del ser humano, que está destinado y ha sido creado para convivir con el otro, sino en el plano fenoménico, en el plano óntico, diríamos filosóficamente, para separarnos del ontológico, en el plano de la praxis. En el plano de la praxis, dado nuestro carácter falible, limitado nuestra condición humana, la incerteza es lo que prima. ¿Qué quiero decir? Sabemos que el otro puede ser fuente de las mayores alegrías y que yo puedo ser para el otro fuente de las mayores alegrías y esperanzas, pero también sabemos que en un segundo el otro puede ser fuente de nuestras mayores angustias y perplejidades y yo puedo ser para el otro en un segundo fuente de las mayores perplejidades, angustias, etcétera, etcétera. Este dato es ineliminable de la condición humana. Por lo tanto, el derecho trata de construir, intenta construir sobre esta inseguridad de partida algún mecanismo que me permita tener cierta previsión, cierta certeza de lo que puedo esperar del otro y lo que el otro puede esperar de mí. Dice Héctor cuando habla de la seguridad del derecho, todo el ordenamiento jurídico se ha construido sobre la base de tratar de generar esa seguridad en la convivencia, en el ida y vuelta, en la reciprocidad, en el diálogo. Pero ¿qué pasa con la seguridad desde el ángulo del poder? El poder también promete seguridad. Seguridad nacional, policía de seguridad, seguridad estatal. Es una consigna constante y permanente del poder devenido malo el hablar de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? En el
caso del derecho, esa seguridad que se construye es en relación a todos los que forman parte del sustrato conglomerado social, comunidad o sociedad. Todos estamos, todos, como la palabra lo indica, estamos en condiciones de poder prever con cierta certeza qué podemos esperar de los demás y los demás qué pueden esperar de nosotros. En el poder, quien detenta el poder malo, y este ejemplo o esta situación es más factible de darse cuando hablamos de poder estructurado y no tanto en relaciones intersubjetivas de poder, la seguridad está, como en el ejemplo de hoy que hablamos de súbditos, solo entre los súbditos. El que detenta el poder les dice, miren muchachos, muchachas, ustedes son 40, yo les voy a asegurar que entre ustedes, que son 40, todos se van a sentir seguros, los unos frente a los otros. Yo me voy a encargar de velar por su seguridad. El número 1 no le va a generar inseguridad al número 20. El número 20 no le va a generar inseguridad al número 4, y el número 4 le va a generar inseguridad al 15, y así entre todos los números. Quédense tranquilos, van a estar seguros conmigo. Y ahí cierra la explicación. Claro, hay algo importantísimo que queda fuera. La pregunta, aunque sea temerosa, tiene que surgir. ¿Y de nosotros respecto de usted? ¿Se da la misma relación? Entonces, el que detenta el poder político va a decir, no, no. Ya estamos en otro plano, en un nivel diferente que no puede admitirse. La seguridad solo se va a dar entre ustedes. Respecto a mí, que detento el poder político, con ustedes esa situación va a estar desreglada, desregulada. Quiere decir que todos los súbditos, esto como ejemplo, si nos queremos ir para atrás en el tiempo, lo tenemos muy claramente en el absolutismo. El poder del rey era completamente desreglado. Por lo tanto, los súbditos nunca sabían a qué atenerse respecto del rey o del monarca, porque el monarca podía en última instancia hacer con los súbditos lo que quisiera, y de hecho lo hacía. Por lo tanto, este ejemplo marca claramente, también hay ejemplos modernos y contemporáneos, pero los voy a incorporar después. Este ejemplo marca claramente cómo la seguridad del poder es simplemente una seguridad que se da o se le transmite a los súbditos, pero nunca entre ellos y el que detenga el poder. Llegamos a al cuarto motivo por el cual podrían confundirse poder y derecho. Y dije yo que era el de que se expresan en reglas. Ambos órdenes, ambas propuestas, pueden expresarse en reglas. Fíjense que acá hay un dato, antes de ver cuál sería la diferencia, que en algún momento ya la apunté, ustedes pueden intuir, recordarla, pueden ir pensándola. Veamos si, porque estamos hablando de dos relaciones sociales, si todas las relaciones sociales se pueden expresar a través de reglas. La primera, comunidad o amor, no se puede expresar a través de reglas. El expresar, si fuese posible, cosa que no lo es, expresar a través de reglas el amor, esto ipso facto le incorporaría una exigencia que tiene que ver con la regla, que es la exigibilidad. Y el amor no es exigible, pero tampoco es universalizable. Pasemos esto, tampoco es universalizable. Amor, diálogo, dice en el texto, solo se tiene de unos pocos, no de mucho. Por lo tanto,
voy a contribuir tirándole un baldecito más de arena, si fuese posible, a aquel concepto que muchas veces se escucha y predomina y es muy típico de las sociedades contemporáneas, por ejemplo, en algunos niveles o en algunos planos de la realidad, en donde se dice que el amor es universal, se puede amar a todos. Lamentablemente esto no deja de ser más que un cliché, una expresión de deseo, si se quiere, y siendo muy bondadoso, y una absoluta mentira o falsedad si quiere ser riguroso. ¿Por qué? Algo muy sencillo que nosotros hemos contado y marcado constantemente al hablar del diálogo, y lo hablan todos los autores dialogales. El encuentro, el vínculo, el diálogo, la relación amorosa se construye con un conocimiento, una vinculación permanente y constante respecto del otro. Entonces, ¿qué amor puedo construir o constituir yo con alguien a quien no conozco y vive a 50.000 kilómetros del lugar en el que yo estoy? Más allá de ser una frase demagógica muy utilizada, es absolutamente inexacta y peligrosa. Dijimos, el respeto es, se me ocurre esto, jugando con absolutismo y relativismo, predicar que se ama a todos tal vez implique, como en absolutismo y relativismo, que no se ama, en el fondo no se ama a nadie. Vuelvo, dejo esta digresión y vuelvo al respeto. El respeto, si se expresa a través de reglas, el poder también, una orden, un mandato, y la violencia. No, ¿por qué no se puede expresar a través de reglas? Porque la violencia es inestable. Cuando la violencia se da y el objetivo básico de la violencia en principio es anular al otro, donde el otro se anula o se anulan los dos, ya no hay más relación de violencia. ¿En qué regla puede expresarla? ¿Con qué regla puede expresarla? No se puede usar en regla. Entonces, de esos 4 órdenes, hay 2 órdenes que nosotros los llamamos órdenes proyectados, y hay 2 órdenes que son intuitivamente vividos y no proyectados. Pero además, los proyectados, respeto y poder, se viven intuitivamente hablando. Cuando decimos que el amor, el respeto, el poder y la violencia se viven intuitivamente, lo que estamos queriendo decir es que surgen de manera original en el ser humano. Todos nosotros, desde que empezamos a tener uso de razón, la frase vieja, uso de razón, ya empezamos a interactuar con los otros sin que nadie nos enseñe amor, respeto, poder y violencia. Esto quiere decir que son intuitivamente vividos. Un chiquito de preescolar que le tira del pelo a un compañero o que acaricia a un compañero, ya está interactuando intuitivamente, porque suponemos que no ha ido a ninguna universidad ni ha estudiado sociología, ya está interactuando intuitivamente con poder y violencia, con amor y con respeto. Esto significa intuitivamente. Y proyectado, que yo lo puedo llevar una regla. Bien, los dos se pueden llevar una regla. El perdón se puede llevar una regla, una orden, un mandato, la estructura militar, un código de procedimientos en lo militar, y lo que ustedes quieran. Pero además, la confusión también se da ¿por qué? Porque una regla, una exigencia, una fórmula, ¿qué supone? Supone que del otro lado tiene que haber un comportamiento acorde a lo que esta regla exige. Llamémosle norma si quieren, no importa, ahora podemos usar el término norma, regla, fórmula, de manera indistinta. Entonces, una regla de poder y una regla jurídica que comparten el inicio, son proposiciones prescriptivas, necesariamente
son proposiciones que van a llevar de la mano la exigencia de un comportamiento debido. Hasta ahí es lo que comparten. Una regla jurídica, además de ser una regla prescriptiva, va a ser una regla que está justificada y su justificación le va a dar o le va a conceder carácter obligatorio. En cambio, el poder llega hasta ahí, se queda ahí. Como el poder no puede justificar la regla ni la exigencia, porque no tiene apoyatura moral, por lo tanto, la regla de poder va a ser una mera regla prescriptiva y no una regla jurídica. En la terminología que usaba Héctor, una posición de poder y una posición de derecho. Una posición, una regla de poder y una posición jurídica. Insisto, ¿cómo la distinguimos? Por el fundamento que tiene la regla jurídica, que es obligatoria porque está justificada y está justificada por su correspondencia con el orden moral. Esto no ocurre con la regla de poder. Esto o estas herramientas conceptuales son importantísimas, porque nos dan elementos para empezar a distinguir el poder del derecho. Y yo adelanto algo para el que quiera, y esto así debería ser, poner luego por sí mismo en juego estas herramientas conceptuales. Les adelanto algo. Cuando hagan el intento, cuando empiecen a practicar este ejercicio, se van a dar cuenta que una enorme cantidad de puntos de vista que ustedes han tenido, tienen como jurídico, son el resultado de esa confusión entre poder y derecho. Y si son capaces de hacer esto, y creo que son capaces de hacer esto, habrán de alguna manera ganado una batalla a sabiendas que antes estaban perdiendo sin saberlo. Hay una enorme cantidad de elementos que uno puede percibir inmediatamente, empieza ese ruido, esa sospecha o esa intuición de que hay algo que no está bien. Cuando lo conceptualizamos nos damos cuenta que no está bien porque precisamente eso que me están mostrando como jurídico es el resultado de una confusión entre poder y derecho. Creo que es un ejercicio estimulante, espero que les sirva y cuentan con una ventaja. Ni a mí, ni a miles de abogados formados en ese momento y en esa generación se nos dijo nada de esto, por lo cual, ya alguna vez lo conté, nos comimos no sapos, sino toda una laguna entera de sapos, bajo la forma de lo jurídico. ¿Alcanzaría esto para entender o para superar esa confusión entre poder y derecho? Diría que no alcanza totalmente. Porque como les digo yo, siempre hay que estudiar las cuestiones en contexto, siempre hay que poner lo que se está explicando en contexto. El contexto implica un montón de cuestiones. El contexto, lo que está por afuera del derecho, el pretexto, lo que está por abajo del derecho antes que lo sea, eso tiene que ser considerado. Y aparece lo que nosotros llamamos, incorporamos al análisis lo que nosotros llamamos puntos críticos de convergencia. La confusión no se puede despejar adecuadamente si no entendemos primero qué son los puntos críticos de convergencia. ¿A qué llamamos puntos críticos de convergencia entre poder y derecho? Punto crítico
lugar en donde convergen de manera crítica, crítica quiere decir inestable, no pacífica, convulsionada, peligrosa, tensa, dos órdenes sociales, como en el caso del poder y del derecho, recordémoslo siempre, antagónicos, antagónicos, blanco y negro y blanco, no hay blanco más o menos con negro, ni negro más o menos con blanco. Blanco y negro, si los mezclamos ya no son blanco y negro. Ya es un producto que es el resultado de la mezcla, que es una cosa diferente a blanco y negro. Les decía entonces que estos puntos críticos de convergencia entre poder y derechos nos van a indicar situaciones en donde van a confluir. Hay muchas situaciones en las que van a confluir. Por ejemplo, enumeremos algunas. Van a confluir en lo que llamamos la ley del Estado, van a confluir en lo que llamamos la administración de justicia, van a confluir en lo que llamamos el control de constitucionalidad, van a confluir en lo que llamamos la coactividad, van a confluir en la doctrina, van a confluir en la ciencia del derecho. En todos estos lugares, cuenta Héctor, en varios de los trabajos, se van a combinar poder y derecho. Y esto ya genera un problema importante. ¿Se acuerdan cuando empezamos diciendo que la ubicación sociológica del derecho tenía que ver con tipos abstractos o tipos ideales? Y algo así, desde la óptica de Cohen, se había contado cuando se hablaba de órdenes espaciales o no espaciales. Acá hay un inconveniente. ¿Por qué hay un inconveniente? Si yo supongo o creo o asumo que la división es tajante, esa división abstracta, que esos sectores abstractos se dan de esta manera en la realidad, cometo un error. Primero, porque en la realidad estos tipos ideales o estos tipos abstractos se combinan, se entretejen, se entremezclan, se solapan entre sí. Por lo tanto, uno tendría que ser muy ingenuo o no haber entendido nada para suponer que en su vida de relación camina y va pasando de compartimentos estancos. Ah, acá estoy en respeto. Ah, camino acá y estoy con... Ah, camino acá y tengo amor. Ah, camino acá y tengo violencia. En la realidad se da todo mezclado. Por eso, uno de los problemas es lo que nosotros denominamos zonas grises entre las relaciones sociales. ¿Qué es una zona gris? ¿Qué es una zona gris? Una zona gris es un vínculo en donde no tenemos bien en claro si ese vínculo es de la relación A o de la relación B. Parecería soportar o contener dos vínculos diferentes al mismo tiempo, o el deslinde no es muy claro. Se dan zonas grises en todas las relaciones sociales. Por ejemplo, hay claras zonas grises entre el amor y el respeto. A veces es difícil identificar, nos es difícil identificarnos a nosotros, los que estamos dentro del vínculo o los observadores externos al vínculo. Pero los vínculos son distintos y diferentes, claramente. Y la dificultad en que estriba, en que muchas veces suponemos que un vínculo es amoroso cuando en realidad es un vínculo de respeto. Pero nos es difícil distinguir, decidirnos por uno o por otro. Estamos hablando de una amistad. ¿Es realmente amor? ¿Es respeto?
¿El vínculo es profundo, es duradero? No, no es duradero, no es constante, aunque puede ser profundo. Pero la idea es de gratuidad o de cierta búsqueda de reciprocidad. Entonces, tengo algún problema en ubicarlo o como vínculo de amor o como vínculo respetuoso. Y aparece entonces la zona gris. También, por supuesto, entre respeto y poder, precisamente que es el tema que nosotros estamos trabajando ahora. La zona gris es claro, en lo que vamos a ver después se conoce como Estado de Derecho. Y también hay zonas grises entre el poder y la violencia. ¿Cuándo se da una zona gris? Si bien es claro que la violencia implica la inestabilidad, el odio y la destrucción del otro, también es cierto que muchas veces nosotros observamos que hay agresiones de un sector a otro, pero que no terminan con la eliminación de uno ni con el otro. Tienen daños, ambos, que esta violencia cesa, por un momento vuelve a reaparecer, y después puede cesar y reaparecer con un ropaje diferente. Aquí es donde está la zona gris, porque muchas veces los conflictos violentos se apaciguan en tanto y en cuanto uno no puede eliminar al otro. Y subrepticiamente empiezan a generarse relaciones de poder entre aquellos que en un comienzo se agredían intentando eliminarse. ¿Por qué? Y porque el otro se da cuenta que no tenía la capacidad para eliminarlo ipso facto como pretendía. Y el que está enfrente también está pensando lo mismo. Pensé que lo iba a aniquilar rápidamente y no. Y nos estamos desgastando. Esto puede lugar, o necesariamente, da lugar, sobre todo en cuestiones de guerras, en cuestiones bélicas, a que empiecen a tejerse por debajo relaciones de poder. Una especie de pacto implícito que luego se hace explícito y que, por supuesto, como en toda relación de poder, si es malo, va a implicar que alguien se posiciona mejor que otro. Estas zonas grises son importantes. ¿Por qué? Porque además es posible pasar, cubrir todo el abanico de situaciones. Por ejemplo, alguien, es importante contar esto o remarcar esto, alguien podía iniciar un vínculo social con otro a través del respeto. El respeto es el punto de partida ¿para qué? Si no se da el respeto, lo que les voy a contar ahora no se puede dar. A pesar de que en lecturas o en visiones románticas, cuando digo románticas me refiero a idealistas, muchas veces se supone que se puede prescindir de este paso intermedio. Fenomenológicamente, antropológicamente, esto no es posible. Podemos quedarnos con lo otro como una ilusión, pero no es real. El respeto es el punto de partida para que indefectiblemente e ineludiblemente, ¿para qué? Para después de un trabajoso vínculo respetuoso llegar al vínculo amoroso. No hay vínculo amoroso que pueda generarse si no ha sido primigeniamente un vínculo respetuoso, salvo que estemos llamando vínculo amoroso a otra cosa, o hayamos sido víctimas de una ilusión romántica. El vínculo de amor trabajoso y o arduo solo puede o solo surge a partir del respeto previamente. Por eso, y no está de más remarcarlo, por eso, y no está de más remarcarlo, es que Héctor Negri insistía tantas veces que no había manera alguna de entender como equivalentes al amor y al respeto, al amor y al derecho. No había manera alguna de entenderlo como iguales. No había manera alguna de decirnos o querer hacernos decir a nosotros que postulamos el amor como núcleo del derecho. No, y lo remarco, no. El derecho puede ser el punto de partida
para un vínculo más intenso. Ahora, como también claramente lo marcaba Héctor en sus clases y en sus trabajos, cuando llegamos, empezando por el respeto al amor, el derecho ya se disolvió. Ya lo dejamos atrás hace rato, bastante atrás, y allá lejos. Pero lo que comenzó siendo, lamentablemente, como ejemplo diario y cotidiano, pero no ahora, ¿eh? Ojo, no es algo contemporáneo, es algo que no se vio, estaba invisibilizado, pero muy antiguo, viejísimo, diría yo. Ese vínculo puede retroceder al respeto. Se desnaturaliza, disminuye, se debilita, se pierde y se convierte en respeto. Pero inmediatamente podría convertirse en poder. Estoy hablando de un vínculo entre A y B, para que se entienda el ejemplo. Y aquí hay otro problema, porque ese vínculo entre A y B, que pasa del respeto al poder y que luego culmina en la violencia con la muerte de otra, básicamente o mayoritariamente con la muerte de otra, entonces ustedes ya estarán entendiendo o comprendiendo a qué hago referencia, implica una situación en la que pasamos por los 4 estadios, pero que además genera enormes inconvenientes. ¿Por qué genera enormes inconvenientes? Porque, cuidado, así como es muy difícil no confundir poder y derecho, también a veces es muy difícil no distinguir amor y respeto del poder y de la violencia. ¿Por qué? Porque uno pensaría, por ejemplo, en la figura de la familia romana, en el pater familias, y uno diría una familia constituida, una familia, un padre, pater familia. En la realidad, en la experiencia, en la fenomenología, diríamos que hay un problema para identificar esa relación como una relación de amor o de comunidad, porque precisamente el pater familia tenía sobre los miembros de su grupo una disposición, una actitud o un manejo desreglado, una clara relación de poder, capacidad absoluta para disponer al interior, en el derecho romano, el pater familia, de lo familiar. Hoy diríamos, ¿alguien se atrevería a calificar ese vínculo como un vínculo respetuoso y como un vínculo amoroso? Sin ser tajante, digo que la cuestión es muy discutible y sería bastante difícil justificarla. Así como hoy intenta justificarse un vínculo amoroso cuando al interior de ese vínculo amoroso se dan relaciones que nada tienen que ver con el respeto y que tienen que ver con la cosificación, con el apropiarme del otro, con el otro como objeto de posesión, con la voluntad de poseer. Pero cuántos vínculos se describen día a día y en la cotidianidad como vínculos respetuosos, como vínculos familiares, cuando por debajo está soterradamente, como diría Foucault, operando el micropoder. ¿No? Es decir, una relación en donde yo considero al otro como objeto de mi posesión no es una relación que puede definirse como una relación amorosa, mucho menos cuando el resultado final es la eliminación de la mujer. Eh, Saliendo entonces de este paneo necesario sobre estas relaciones sociales, vayamos a ese gran problema, aquellos lugares en donde se instala el poder y el derecho. El ejemplo paradigmático es el resultado de sumar diferentes relaciones sociales. Pongamos un ejemplo paradigmático de poder adjetivado como poder malo. Y enseguida voy a hacer una aclaración importante. ¿El paradigmático cuál es? El Estado. ¿Qué es el Estado? Las definiciones típicas de Estado. El Estado es el monopolio
en el ejercicio de la fuerza pública, tratando de convertir este monopolio en el uso de la fuerza pública en legítimo, con la idea de que este monopolio se ejerce sobre una determinada porción de territorio, soberanía sobre ello y con un grupo social determinado. Este es el significado primigenio del Estado. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la modernidad se van a constituir los estados denominados modernos. Va a dar lugar o va a aparecer el Estado-Nación, el Estado moderno o el Estado-Nación. El Estado moderno, el Estado-Nación, es el resultado, no es el resultado de un pacto, de un acuerdo de caballeros. Los modernos Estados-naciones, sobre todo los europeos, son el resultado de procesos de violencia, de guerra, de persecución, de anexión. ¿Mm? No es un pacto de caballeros, un encuentro, un diálogo, un consenso. Se conformaron a partir de guerras y sabemos que en todos estos conflictos hay alguien que tiene la parte que se queda con la parte del león. No, todos los estados modernos, sobre todo los estados europeos y de Estado-nación, y después los latinoamericanos de otra manera, se constituyeron en esta estructura. ¿Qué sería el Estado? El Estado sería una mediación, es una estructura que implica diversificación de funciones. Es una mediación, es un producto humano, claro que es un producto humano, cultural, al igual que el derecho, pero en esto que estoy diciendo hay algo más allá de lo que aparentemente surge como obvio. El Estado es, nación o moderno, es un constructo humano. Ya lo dice en algunas citas del texto, el Estado es una creación humana tan antigua como el derecho. Es un producto cultural. Pero claro, a diferencia del derecho, a lo largo de la historia, este Estado, hoy primero Estado absoluto o absolutista, hoy devenido Estado-nación, se ha quedado con la parte del león. Es una estructura, es una mediación. Y acá voy a hacer la aclaración desde la filosofía política, para entender bien la cuestión. Uno podría pensar, entonces el Estado es una estructura negativa que debería ser o justificaría, como lo hacen algunos, o lo han hecho algunas corrientes filosóficas contemporáneas o modernas, se justificaría su disolución. Entonces acá tendremos que hacer un alto y decir lo siguiente. No, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Hoy hablamos de un poder bueno y un poder malo. Y que el poder bueno no era un poder que tenía una referencia empírica, era una capacidad inherente al ser humano, no tenía una referencia empírica. Ahora bien, fíjense ustedes esto, es una capacidad inherente a todo ser humano. Este aquí, que el ser humano coexiste, interactúa, por lo tanto, es una facultad que va a aparecer en la interacción de todos los seres humanos. En ese, llamémosle, grupo, conglomerado, sociedad, ya, no importa el nombre que les demos. Y nosotros sabemos que desde su origen el hombre generó productos culturales intentando mantenerse con vida. A partir de un instinto básico, que es el instinto de vida, luego convertido en exigencias morales, intentó hacerle frente a la situación y a los problemas que le generaba el medio ambiente y la presencia de los demás. ¿Y a qué apeló el ser humano para resolver esto? Necesitó generar mediaciones. ¿Qué son las mediaciones? Las mediaciones son estructuras que el ser humano genera a fin de sostenerse con sentido en la sociedad. Las mediaciones son mediaciones lenguaje, mediaciones económicas, mediaciones políticas, mediaciones jurídicas. Una mediación es el Estado, porque rápidamente descubrió el ser humano, rápidamente entrecomillado, que si bien podían trabajar, actuar o interactuar agrupadamente, las cosas no las podían resolver todos a la vez.
había que estructurar el trabajo y la gestión en funciones. Ahí apareció la estructura humana Estado, la mediación humana Estado. Generar una estructura en donde todos los seres humanos gestionaran, pero repartiéndose o dividiéndose las funciones. Todo con el objetivo mancomunado de llegar a un objetivo. Esta era una mediación. Podríamos denominarla una mediación política. Esa capacidad de ser o de hacer, algunos autores la llaman potentia, sería el poder bueno de Héctor, sirve para que la sociedad exista con sentido. Pero como dije hoy, inmediatamente se dieron cuenta de algo. No podemos gestionar todos a la vez. Esta mediación, el Estado, ¿qué nos va a permitir? Y ahí va a aparecer la potestas. ¿Qué es la potestas? La potestas es la institucionalización de ese poder bueno o potencia originario. La institucionalización implica que tenemos que distribuirnos las funciones. Algunos tienen que hacer una cosa, otros tienen que hacer otra y otros tienen que hacer otra. Institucionalizamos el poder. Le damos una referencia empírica a partir del Estado. Por ejemplo, que algunos gobiernen, que otros legislen, que otros resuelvan los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas potestas, que es la institucionalización del poder, fíjense, es derivada, porque ¿en quién va a recaer esa potestas? Y tenemos que designar a alguien que nos represente como comunidad. Aparecen los representantes. Los representados que gestionan, la comunidad necesita de los representantes. Ahora, los representantes tienen una potestas que es derivado. El fundamento de la potestas no está en ellos, que gobiernan, legislan o dictan sentencias. ¿Está en quién? En la comunidad. Si le quiere, le damos una terminología que utilizan los filósofos políticos contemporáneos, aparece la figura del pueblo. La potestas está en el pueblo, porque el pueblo es el conjunto de coexistentes. El pueblo es en función de que hay coexistentes, seres que coexisten entre sí. El fundamento de la potencia del poder bueno es la capacidad de hacer como comunidad, que luego se delega por cuestiones de imposibilidad fáctica en la potestas de los representantes. Tiene que quedar en claro, esta potestas tiene como fundamento lo primero. ¿Qué pasa en la modernidad? Y ahora vamos a poder entender un poco mejor el problema del poder bueno y el poder malo. ¿Qué pasa en la modernidad? En la modernidad ocurre un fenómeno curioso. Este fenómeno curioso es que la potestas se va a escindir de la potencia. Por lo tanto, va a empezar esta potestas a pretender actuar de manera autónoma, cuando el fundamento, lo que tiene esa capacidad de gestionarlo, tiene en función de que alguien se lo dio. Y, por ejemplo, van a aparecer definiciones como un sociólogo, Max Weber, que dice, ¿qué es el poder? Y el poder es una cierta capacidad para generar o lograr la obediencia de otro. Fíjense, el sin de la potestas, de la potencia. Aparece lo que va a ser el núcleo del Estado-Nación moderno, la voluntad de dominio, el poder como dominio. Por eso es que traté de razonar lentamente y argumentadamente para que veamos que la idea tan usual o común, cliché, de que el poder, que el Estado es exclusivamente voluntad de dominio, que es, según los filósofos contemporáneos más importante, un quiebre que se produce en la modernidad, es a partir de lecturas o de divisiones, por ejemplo, como la weberiana. Pero ¿qué va a pasar?
Si yo escindo la potestas de la potentia, voy a dar lugar a un fenómeno que es mundial, que fue moderno y que es contemporáneo. El que tiene que gestionar se olvida que lo que tiene que gestionar es aquello que, o en función del cual le delegó esa potestas, la fuente del poder, que sería la fuente del poder bueno. Se olvida, se divorcia, se separa, se corrompe. En consecuencia, cuando gestiona a partir de sus propios intereses, a partir de sus propios objetivos, no ya los intereses u objetivos de la comunidad toda, que es en función del cual tiene o detenta ese poder. Esa potestad corrompida se convierte en voluntad de dominio legitimada por expresiones como la del sociólogo Max Weber. El poder es simplemente la posibilidad de lograr obediencia. ¿De qué manera? No importa. Y fíjense un dato interesante, muy interesante, en meternos en la filosofía política para después derivar y cerrar en la filosofía pública. Fíjense, una de las instituciones que en algún momento, políticamente hablando, se utilizaron o se usaron en gran parte de países importantes del mundo, era en función de tener en claro la potencia y la potestas y su sentido derivado de esta segunda, en la posibilidad de revocar esta delegación por parte del detentador original, que es la comunidad del poder, respecto del representante. Es lo que se llama o se conoce usualmente como la revocación de los mandatos. No se conoce mucho acá porque nosotros hemos sido una sociedad refractaria a la revocación de los mandatos, pero veamos este dato. ¿Qué es la revocación del mandato? La revocación del mandato es decirle, señor, yo le delegué el poder que es mío en función de toda la comunidad y usted lo está ejerciendo de una manera que no tiene nada que ver con lo que yo le pedí que llevar adelante y además lo lleva adelante pensando nada más que en sus propios intereses. Entonces, ese poder se revoca. Ustedes se preguntan por qué esa revocación del mandato es una institución que hace muchísimo tiempo, desde y de diferentes lugares, intenta incorporarse a la legislación y no se consigue. Saquen sus propias conclusiones. Volviendo al ejemplo, volviendo entonces a esta cuestión en la que estamos marcando la filosofía política, porque si no, no se entiende la filosofía jurídica, dijimos, esta potestas es derivada. ¿Qué da lugar? Va a dar lugar al poder constituyente y luego va a dar lugar al poder instituido. Ahora, esa potestas, ese poder malo, que se convierte en poder malo cuando es un poder exclusivamente de dominio, cuando es un poder que se autonomiza de la potencia, como ocurre lamentablemente, contemporáneamente hablando, se absolutiza esto y se produce un fenómeno que los autores llaman la fetichización. Se fetichiza la potestas y se lo ve como lugar y punto de partida de la realidad social. Se fetichiza, ¿qué quiere decir? Que algo que era una mediación, que era un medio para lograr un objetivo, se convirtió en un medio, en una finalidad en sí misma. El ejercicio del poder discrecional y arbitrario, el poder malo, se convierte en un fin en sí mismo. Esto se llama fetichización del poder. El ejercicio de la potestas tiene que ser en función de la democracia como forma de gobierno, y la democracia como forma de gobierno implica que como el pueblo no puede gobernar, ya lo habían intuido en su momento los griegos, la gestión no puede ser de todos a la vez, aparecen los representantes. Ahora, ese divorcio, fíjense, hay muchísimos trabajos muy interesantes
de filosofía política que hablan del divorcio, la explicación de por qué el divorcio entre representante y representado. Esta puede ser una explicación. ¿Por qué se habla de democracias, de fachadas democráticas? Porque está el divorcio entre el representante y el representado. Claro, el representante, una vez que asumió el poder, se olvidó completamente del representado. Y el representado es inerme, inerte. No es solución decirle al representado que tiene 4 años para esperar y para votar. Eso no es una solución, ese es un enmascaramiento, ese es un problema, porque además está aludiendo a una cuestión estrictamente y puramente formal. La democracia es algo más que poner un sobre dentro de una urna cada 4 años. Por eso las democracias de baja intensidad, por eso las fachadas de democracia, por eso lo que dije en algún momento, que el poder transnacional que hoy está por arriba de los poderes nacionales y se oculta en las burocracias privadas, lo que intentan hacer, lo hacen, a veces lo logran, a veces los experimentos fracasan, pero no ceden porque el poder nunca cede, es bajo la fachada de un gobierno representativo o democrático que simplemente es un telón que oculta por detrás quien está moviendo, manejando los hilos del mundo o de ese lugar puntualmente, que es el poder de las transnacionales. Insisten, ¿sí? Insisten, por eso hay que estar muy alerta y hay que saber distinguir poder y derecho. O estamos muy equivocados si pensamos que la distinción entre poder y derecho a mí me va a servir jurídicamente para distinguir una ley puntual dictada en un lugar, en una provincia dada, sobre una cuestión X. No, no, no. Si eso fuera el derecho no sirve para nada. Lo que hay que darse cuenta es esto, porque la cuestión es mucho más amplia. No supera la separación entre poder y derecho, no es para una ley chiquitita o pequeñita, aunque sí también lo sea para eso y no deje de ser importante. Entonces, tenemos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es precisamente en donde el derecho se juega la posibilidad de sucumbir intentando limitar a qué? A ese poder, hoy en día básicamente por este concepto distorsionado, poder de dominio, que tiende a que el Estado intenta constantemente, si se quiere de alguna manera, avanzar sobre un principio basal elemental que es el reconocimiento a la dignidad de todo otro. Pero bien, ya se plantea un problema. ¿Por qué se plantea un problema? Se plantea un problema porque cuando hablamos de Estado de Derecho, y esto también es parte de la confusión, no nos damos cuenta, dice Héctor, que estamos ya hablando de un modelo integrado. Cuando uno dice Estado de Derecho, está pensando ya en un modelo integrado. ¿Qué es un modelo integrado? Una estructura que ya tiene dos puntos de partida, dos principios antagónicos e irreductibles, como el agua y el aceite. En la mayoría de los casos, cuando hablamos de Estado de Derecho, no nos damos cuenta que estamos hablando de la integración de dos paradigmas diferentes. Y por lo tanto, le atribuimos al derecho, por un lado, características que no son del derecho, sino del poder, y a la inversa, como dice Héctor, desde la teoría del Estado, desde la teoría política, le atribuimos al poder características que el poder no tiene, sino que son el resultado de esa amalgama con el derecho. Entonces, primera cuestión, esencial. Primera cuestión esencial. Lo que llamamos Estado de Derecho es un modelo o un paradigma que integra dos modelos antagónicos. Poder, Estado, derecho, reconocimiento recíproco. Insisto, integra dos modelos antagónicos. Por eso el poder, adelanto, no puede perfeccionar al derecho, porque esto sería lo mismo que decir que en una relación social, que en un vínculo social, estoy teniendo con el otro al mismo tiempo y consecutivamente un trato igualitario y desigual. Sería una contradicción, lo que se llama en lógica una contradicción performativa. ¿Cómo voy a estar al mismo tiempo en un vínculo igualando y desigualando? Por eso el Estado no puede perfeccionar
al derecho, el poder no puede perfeccionar al derecho, el poder no puede complementar al derecho, y habrá que intentar pensar lo que no es tan difícil, un derecho completamente despojado de los ingredientes de poder para ser derecho. Porque si ya están integrados, estamos atribuyendo un rasgo a uno que no lo tiene y uno a que sí lo tiene. Y este Estado de Derecho, ¿qué implica? Es como una especie de, si se quiere, de ligamen. Se produce culturalmente, hay razones culturales históricas que dan lugar a que nazca el Estado de Derecho. Pero claro, hay un problema grave para el derecho, que es el poder. El poder no se detiene nunca, como dice Bodenmeier, como la energía eléctrica o el gas. Avanza hasta tanto uno no le pone un límite. Por supuesto, ese límite no va a estar si uno confunde poder con derecho, como es lo que suele ocurrir. Ese límite no puede estar porque yo no arranqué ya con la confusión. Entonces, ¿cómo le voy a poner un límite al poder si no me doy cuenta que estoy confundiendo poder con derecho? Y es un problema para el derecho. ¿Qué es lo que hace el derecho? El derecho intenta restringir y condicionar al poder desde lo jurídico. Ahora, el Estado le saca ventaja al derecho. ¿Por qué le saca ventaja al derecho en la figura del Estado de Derecho? Porque en un supuesto sorteo, él se queda con la posibilidad, a través de la denominada ley del Estado, de formular las reglas. Y esto ya es, si se quiere, contundente. ¿Con qué parte se queda el Estado en el Estado de Derecho? Con la capacidad de formular y aplicar reglas, es decir, la ley del Estado. Si bien el golpe al derecho es muy fuerte, ¿el derecho con qué se queda? El derecho se quedaría con la posibilidad de ponerle ese resultado final, que es la producción de la ley del Estado, como si se tratara de una cadena de producción de un producto, el empaquetamiento, de ponerle el sello final, el etiquetado final, donde diga esto es jurídico. Pero claro, el Estado de Derecho genera confusión. Entonces, si el legislador se confunde, cuando le pone el sello y le pone un sello como jurídico a lo que no lo es, son ciertas las reflexiones de Héctor cuando dice, la ley del Estado, la ley de poder, la posición de poder, solo tiene de ley el nombre, es una mera sinonimia de denominación, es una apariencia meramente formal. Pero así como existe una ley del Estado, también, como dice Héctor, el monopolio de la jurisdicción. ¿Quién resuelve los conflictos? No voy a tener tiempo, pero claro que hay muchas posibilidades, y ha habido históricamente muchas posibilidades de resolver los conflictos. Y se plantean hoy otras formas de resolución de los conflictos, que no sean estrictamente lo que Negri llama el monopolio de la jurisdicción. ¿Qué es el monopolio de la jurisdicción? El monopolio de la jurisdicción es la administración de justicia, la existencia de un poder judicial. Fíjense, jueces dentro de un poder. Administración de justicia, integración. Los jueces están dentro de un poder. Está dividido. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Adentro de la estructura de poder. Por eso se generan o se crean instituciones como la independencia, la imparcialidad, porque el juez, si es juez de derecho, tiene que resolver tratando de ser independiente e imparcial. Esto es muy difícil porque está dentro de una estructura de poder. Y el Estado de Derecho comenzó siendo un Estado en donde lo fundamental era la ley, al margen del reduccionismo, que se comió el derecho.
Y la confusión llevaba a que cuando se tenía que resolver un conflicto, se resolvía ateniéndose estrictamente a lo que decía la ley. Como decía Montesquieu, el juez es el que repite, es la boca que repite las palabras del legislador. Eso, eh, sí, sí, sí. Diría que es. Acá juega la falibilidad humana. Si es mayor o menor, hoy o ayer, mañana o pasado, lo que tenemos que tener en claro concretamente es que esto ocurre. Lamentablemente es mucho más de lo que nos gustaría que tiene que ocurrir, pero podría no ocurrir. Ahora, que el que no ocurra, tiene que ver con descubrir cuáles son los motivos que llevan a confundir poder y derecho. En tanto en cuanto esto no se haga, como dice Héctor, es muy claro, un juez de poder lamentablemente va a desplazar a un juez de derecho y su sentencia, en vez de generar armonía social, va a generar mayores problemas. La cuestión está en descubrir esto. ¿Mm? La falibilidad humana y ciertos problemas que tienen también que ver con un apego, un excesivo apego a las formas. Pero existe, lamentablemente existe, mucho más de lo que quisiéramos. Así como hay posiciones de poder que se confunden con posiciones jurídicas, hay muchísimas decisiones de jueces de poder que se constituyen o se suponen que son decisiones jurídicas. La raíz, la matriz del por qué existen, creo que medianamente le hemos ido contando hasta ahora. Antes que es una cuestión difícil, bastante complicada. Quiero agregar algo más, porque no tengo mucho tiempo. Algo más que tiene que ver con la coactividad. En el modelo integrado, Estado de Derecho, la coactividad se suele asociar como un rasgo distintivo del ordenamiento jurídico. Es más, hasta el siglo XVI, o sea, el siglo XVII, no se consideraba la coactividad como algo inherente al derecho. La coactividad iba por el lado del Estado, el que ejercía el poder, el que castigaba, el que mataba, el que linchaba, el que torturaba, era el Estado. Esto nada tenía que ver con el derecho que operaba de una manera diferente. Pero en el siglo XVII se empiezan a construir teorías que le dan un lugar primordial a la coactividad o a la coacción como integrante del derecho. Fíjense este detalle. Fíjense este detalle. Dijimos que el Estado es el que se arroga la facultad en el Estado de Derecho de elaborar las leyes. Tenemos entonces la ley del Estado. La ley del Estado es ley del Estado hasta que el derecho le pone el sellito de jurídico. Lo que implica que puede haber muchísimas leyes que son leyes o ley del Estado y no jurídicas. Y muchísimas leyes que son leyes del Estado que le ponemos el sello de jurídicas por haber caído en la confusión. Todos los niveles. ¿Qué hace el Estado? No solamente dicta la ley, no solamente se arroga la facultad de aplicarla, sino que además, conservando un viejo vicio que tenía cuando estaba separado del derecho, refuerza o intenta reforzar la vigencia de sus disposiciones con lo que hacía antes de generar el contubernio con el derecho, que es la sanción. Este es un vicio que arrastra el Estado de todos los tiempos para reforzar la vigencia de sus disposiciones. ¿Qué hacía el poder ante el Estado de Derecho? Amenazaba con sanciones, pena de muerte y de ahí para abajo. ¿Qué hace ahora? Sigue con el mismo vicio. Refuerza o tiende a reforzar todas sus disposiciones con la coactividad.
pero la coactividad es un producto o una célula que se origina en la ameba estado. Y se le asocia, ¿a qué se le asocia? Al derecho. ¿Y qué herramienta tiene el derecho para reforzar la vigencia de sus disposiciones? Nada más y nada menos que su obligatoriedad moral, su obligatoriedad en conciencia, su adhesión por ser un fundamento, un principio de contenido material, como dice Héctor en el trabajo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Y ocurre lo que él comenta. Al igualar o nivelar la coactividad con la obligatoriedad moral, lentamente se va socavando la segunda, lentamente se le va dando a la primera un papel, una jerarquía que no tenía y en definitiva se termina disolviendo la exigencia moral o la adhesión moral a las reglas y termina primando el carácter o la dimensión prescriptiva. Hacer, al ser considerada muchas veces como el único ingrediente o elemento para conseguir, entre comillas, una rápida aceptación. Este es un fenómeno que ya hemos discutido. En algún momento nos vamos a tener que dar cuenta que a pesar de que le hemos puesto todas las leyes, o supuestamente a casi todas las leyes, o algunas leyes, no importa, ninguno va a desmerecer el argumento, no hemos conseguido ni el más mínimo avance en la adhesión a la ley. Esto también nos está queriendo decir algo hace rato. Ligado a esto viene la separación que ya conocemos entre moral y derecho. Si el único criterio para exigir el cumplimiento de una ley es la restricción, es la sanción, es el ingrediente más sencillo, porque no tengo que dar explicaciones, no tengo que justificar nada, no tengo que explicar nada, no tengo que razonar nada, sino hacerle entender a ese sujeto que si no hace lo que se le pide, se lo castiga, como dice Adela Cortina, una filósofa española. Acá estaría uno de los índices del por qué los seres humanos incumplen tanto las reglas. Un ejemplo claro lo tenemos con nuestra propia sociedad, en los acontecimientos por todos conocidos, y que ya lo marcaba, lo decía claramente en su momento. La cuestión no varió mucho hace 15 o 20 años atrás, Carlos Nino. Entonces, ahí vemos cómo lo coactivo nace en el Estado. ¿Por qué se lo atribuimos? En una cita, la pregunta que se hacen es ¿por qué esa monotonía en el argumento de atribuirle al derecho un carácter sancionador? Dice Lachance, un filósofo citado, el derecho no es un sistema de intimidación. El derecho es una directriz luminosa, son criterios morales que guían nuestro comportamiento y de alguna manera no se corresponden, no tienen equivalencia ni jamás podrían tenerla con un sistema que base la búsqueda de sus objetivos en la organización de la coactividad, en la represión y la sanción. Por eso dije y lo remarco antes de terminar, ¿le podemos dar un carácter jurídico a la ley penal? No. La ley penal no puede tener nunca un carácter jurídico, sería una contradicción en los propios términos. La ley penal es lo que es, un producto del poder, o como dirían algunos actores, un genial penalista como Zaffaroni, la pena es un acto irracional, que por supuesto surge irracionalmente del centro del poder político del Estado. Esto es, después lo vamos a ampliar, uno de los motivos por los que se sigue y seguimos confundiendo el poder con el derecho, al estar insertados en un paradigma que combina ambas posibilidades. Les recomiendo o les sugiero que hagan hincapié en los textos que subí porque es fundamental aprender esto para lo que va a venir, lo que puede llegar a venir en nuestra función de abogados. Bien, vamos a hacer el sondeo, a ver si lo tengo disponible. No,
tenés que hacerlo vos, Analia. Leo, a ver, lo tengo en gris, pero vamos a probar.